la idea era que quizás pudieran hacer algún planteamiento. Si no se hizo, no tampoco es no hay problema, ahorita lo vamos a revisar. Los que hayan hecho algún planteamiento, vayan checándolo, por favor. Si no es así, bueno, revisaremos de principio a fin nuestro ejercicio. Entonces, les voy a compartir la presentación. Y iniciamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya la tienen? Apenas está cargando, profe. Ah, ya cargó. Ya cargó. Sí. ¿Ya la tienen todos? Muy bien. Entonces, recuerden, hasta aquí nos quedamos, si no mal recuerdo, antes de irnos de este periodo de asueto, planteamos este problema que se va a resolver en distintas etapas, ¿no? Y para ello hicimos un diagrama de bloques que muestra cada una de las etapas de este análisis termodinámico que involucra el cálculo de calor a presión constante o cambio entálpico en el proceso de evaporación de 50 gramos de agua que se encuentran inicialmente en estado sólido a menos 5 grados Celsius, ¿no? Y por adición de calor, por suministro de calor, esos 50 gramos de agua sólida van a pasar a su fase de vapor a 120 grados Celsius. Entonces, manteniendo la presión constante, es por ello que lo que nos pide el problema es el cambio entálpico. Y hacemos el planteamiento del problema a través de este diagrama de bloques, en el cual, si ustedes lo ven, pueden observar, están las distintas etapas, ¿no? Están las distintas etapas que se involucran cuando este trozo de hielo a menos 5 grados centígrados va a pasar a ser un sistema con alto grado de desorden, como lo es la fase de vapor a 120 grados centígrados. Pero en ese proceso global ocurren muchas cosas, ¿no? Entre ellas, vean, 3 transiciones, como son la fusión del trozo de hielo a la fase líquida y posteriormente la evaporación del agua líquida a la fase vapor. Y ocurren 3 calentamientos, ¿no? ¿Verdad? Que es la de menos 5 a 0, la de 0 a 100 y la de 100 a 120. Son los 5 pasos que se incluyen en este análisis de transferencia de calor o análisis termodinámico. ¿Hasta aquí está claro el planteamiento del problema y qué es lo que tenemos que resolver? Pregunto. Sí, profe, todo claro. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver, Vedán y Betsabe? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues cada uno de los pasos involucrará un modelo matemático correspondiente, los cuales pudimos analizar en la fase anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la transición de agua sólida a agua líquida, pues necesitamos el calor de fusión del agua. En la evaporación del agua líquida al agua gas o vapor, necesitamos el calor latente de vaporización del agua. Esos son los datos. Y nuestra ecuación, pues, sería la de el caso número, el caso que involucra las transiciones. Por ahí deben tener ustedes el caso de transiciones. Y en el caso del paso 1, paso 3 y paso 5, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos grandes cambios de temperatura. Entonces, en esos 3 casos, lo que vamos a usar son efecto de la temperatura en el calor a presión constante. Y nuestros modelos serán distintos a los de transición, desde luego.
Entonces, analizando el primer paso que es este, tenemos agua, hielo, vean, a -5 y el estado físico se conserva, pero a una temperatura más elevada que es de 0 grados centígrados. Aquí está claro que el proceso es no isotérmico porque tenemos dos temperaturas. ¿Cuánto vale la delta T? Vale 5 Kelvin, es decir, es diferente de 0, 5 grados Kelvin. Y tenemos un efecto de temperatura en el calor en el calentamiento de este trozo de hielo, ¿no? Es por ello que usamos esta ecuación, miren. La delta H sería igual a N por el Cp y por delta T. Ahora bien, es importante entonces que tengamos las capacidades caloríficas. Y estas son las tablas que les he estado pidiendo. En este momento, pues se les voy a proporcionar el calor, el Cp del agua sólida, que en este caso sería 0.5 calorías sobre gramo, sobre gramo, grado Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos explicado, que se requieren 0.5 calorías para elevar un grado Kelvin la temperatura de un gramo de agua. Pero aquí, como ustedes podrán observar, no tenemos un gramo de agua, tenemos 50 gramos de agua. Entonces, para esa masa necesitaríamos 50 veces 0.5, ¿no? Pero eso es para elevar un grado. Y no vamos a elevar un grado, vamos a elevar 5 grados la temperatura de ese trozo de hielo. Bueno, entonces eso explica este CP, esta capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una cierta cantidad de materia. En este caso es agua, ¿no? Bueno, lo demás vean cómo es una simple multiplicación que nos da como resultado más 125 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Atención, por favor. Este signo positivo nos indica que el proceso es endotérmico, es decir, que no vamos a lograr elevar la temperatura de los 50 gramos de agua-hielo de -5 a 0 si no agregamos 125 calorías por algún medio, con el mechero de Fischer o con una parrilla eléctrica. De alguna manera tenemos que suministrar 125 calorías para que este trozo de hielo logre calentarse de -5 a 0. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe, sí se ¿Alguna entiende. duda? No, ¿Se profe. entiende la No, profe, reflexión? ninguna. No, Ninguna duda. Bueno, yo al final, yo hoy les comparto esta presentación para que la tengan y por favor lean la reflexión final. Dice, el signo positivo indica suministro de calor. Es un proceso endotérmico debido a que tenemos agua en estado sólido, pero menos fría. Vean cómo no cambia de estado físico, solo cambia su temperatura. El sistema conserva el mismo estado físico, que es el sólido. Y obviamente lo que vamos a observar es el mismo trozo de hielo, pero a una temperatura más alta, de 0 grados. Pero el trozo de hielo ahí estará. Entonces, los cambios de volúmenes no van a poder ser observados porque tendremos el mismo trozo de hielo, solo que a una temperatura más elevada. Ahora bien, ¿qué pasaría? Vamos a hacer un experimento. A ver, ¿qué pasaría si yo invierto la flecha? Vean, atención, ahora invierto la flecha en sentido opuesto, es decir, en esta dirección. Es decir, ahora mi proceso se dirige en sentido opuesto. Es decir, tenemos agua a 0 grados centígrados y se enfría más a -5 grados Celsius. ¿Qué pasaría con nuestra expresión, con nuestro modelo matemático? Bueno, los 50 gramos, esos permanecen constantes. El Cp sigue siendo constante, pero vean cómo se cambian las temperaturas. Ahora 268 pasaría a ser la temperatura 2, es decir, -5 grados centígrados, y 273.15 pasaría a ser la temperatura 1. Es decir, bajo esta flecha tendríamos esto, miren. Así como está, tenemos esto. ¿Dónde está? Acá está. ¿Verdad? Es correcto, ¿no?
así como está, en esa dirección de calentamiento, ¿verdad? Estas son nuestras temperaturas, ¿no? ¿O no? Esas, perdón, voy a volver a poner. ¿Está? Ahí están nuestras temperaturas. Vean. Pero si cambian estas temperaturas, si esta pasa acá y esta pasa para acá, ¿qué pasa con el signo de la delta H? Se ¿Pasaría a vuelve ser un negativo. signo? Se vuelve negativo. Negativo. Muy bien. ¿Y qué nos indicaría que la delta H tuviese un signo negativo? Que está perdiendo calor. Que el proceso se convierte en un proceso exotérmico, que cede calor nuestro sistema, ¿no? ¿Cuánto va a ceder cuando el hielo se enfríe más a menos 5 grados centígrados? Es decir, ese trozo que está a 0 grados va a ceder calor para que pueda pasar a menos 5. ¿Cuánto va a ceder? 125 calorías y serían negativas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto pasaría en un caso inverso, ¿no? Pasaría en un caso inverso. En este momento nuestra dirección es hacia el calentamiento del trozo de hielo. Bien, ¿preguntas? Vean, entonces 125 calorías. ¿Para qué nos sirven estas 125 calorías? ¿Quién me dice? ¿Para qué suministramos estas 125 calorías? Para aumentar su temperatura de -5 a 0. Muy bien, para elevar la temperatura de -5 a 0. Muy bien, eso guárdenlo mucho, guárdenlo para que hagamos la comparación con el siguiente paso. Este proceso del paso 1 requirió calor para elevar temperatura de -5 a 0. ¿Cuánto se elevó? 5 grados. ¿Qué cantidad de material? 50 gramos de agua. Muy bien, esa es la conclusión a la que llegamos en el paso 1. ¿Qué pasa ahora en el paso 2? Vean todo lo que pasa. Todo lo que pasa cuando un trozo de hielo lo ponemos en un matraz Erlenmeyer, le agregamos calor y de repente ya no tenemos el trozo de hielo. El agua ha sido vaporizada, ha transferido a la fase gas. Todo lo que pasa es esto que estamos revisando. En el paso número 2, el trozo de hielo que ahora está a -0 grados, perdón, a 0 grados centígrados. Vean, si agregamos calor, va a pasar a la fase líquida. Va a ser la misma temperatura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, si yo le pongo otra flecha, miren, fíjense, fíjense, ¿qué va a pasar si le pongo otra flecha? Ya no sé, mi máquina no responde. Permítame. Me está dando mucha lata esta máquina. Bueno, ¿qué pasaría si yo le pongo la otra flecha ahora en sentido inverso? Ahorita voy a tratar de hacerlo. No me quiere obedecer la máquina. Pero ¿qué pasaría si pongo la flecha en el sentido inverso? ¿Qué tendríamos? Es decir, ahora tenemos dos flechas. Ya me está obedeciendo. Ahora tenemos dos flechas. ¿Qué pasa si tenemos las dos flechas? Sería un cambio de estado, ¿no, profesor? No. Fíjese muy bien. No puedo poner la otra flecha porque esta máquina no me obedece. ¿Quién sabe por qué? Pero ¿qué pasaría si yo pusiera la otra flecha acá? Miren, así. Pero voy a tratar de hacerlo. Pero no sé. ¿Sería un equilibrio? La verdad es... Exactamente. Estaríamos en el equilibrio. Muy bien. Eso pasaría si yo pongo... Perdón, es que esta máquina está haciendo lo que quiere. No me deja hacer nada. Perdón, yo creo que me voy a ir a un cibercafé a trabajar. Bueno, si pongo una doble flecha, tendríamos un equilibrio, ¿no? Como dijo su compañero acertadamente, tendríamos
el equilibrio sólido-líquido del agua a 0 grados Celsius. Es decir, si yo pongo la doble flecha, lo que pasaría es que podrían ocurrir dos cosas, ¿no? O el agua se funde a la fase líquida, o el agua se solidifica de la fase líquida a la fase sólida. Eso pasaría, ¿no? Tendríamos el equilibrio. En este momento no tenemos el sistema en equilibrio, quiero aclarar. En este momento, la dirección de nuestro proceso es claramente de la fase sólida, hielo a 0 grados centígrados, a la fase líquida. Es decir, tenemos la fusión del agua. Y la fusión del agua ocurre a 0 grados Celsius. ¿Cuánto vale la delta T? Pues claramente podemos ver que la delta T vale 0. Es decir, no hay delta T, no hay cambio de temperatura. Tenemos un proceso isotérmico en esta etapa de transición. En esta etapa de transición tenemos fusión o solidificación del agua. Esas dos cosas pueden ocurrir. Y bueno, nos vamos al caso que nos dice cómo resolver la delta H de una transición, es decir, en este caso de la fusión. Y Google nos va a decir que la delta H de fusión del agua, ¿cuánto vale? ¿Ya lo checaron, chicos? ¿Cuánto vale la delta H de fusión del agua? El calor latente de fusión del agua. ¿Alguien lo sabe? $79,72 calorías sobre gramo. Muy bien. La delta H de fusión del agua vale 79.7 calorías. Acá la tenemos, miren. Aquí lo tenemos. Es esto. 79.7 calorías sobre gramo. Vean, ya no está en el denominador la escala de temperatura, ¿sí logran notar? Ya no tenemos aquí Kelvin, pues, o Celsius. ¿Por qué? Porque este valor nunca se va a multiplicar por una delta T. ¿Y por qué no se va a multiplicar por una delta T? Bueno, pues por el simple hecho de que no tenemos delta T. En esta transición no hay delta T. La delta T vale 0. Todo ocurre a 0 grados centígrados. Y la delta T o el cambio de temperatura vale 0. A ver, 0 menos 0, 0. Entonces la delta T vale 0. Proceso isotérmico es una transición que se llama fusión del agua y ocurre a 0 grados Celsius. ¿Cómo interpretamos estos 79.7? Vean cómo la interpretación es diferente. Ahora, ¿cómo interpretamos el calor latente de fusión del agua o la delta H de fusión del agua? Bueno, como la cantidad de calor, en este caso 79.7 calorías, que se requieren ¿para qué? ¿Para qué se requieren esas 79.7 calorías? Para ¿Alguien me pasar de dice? estado sólido al líquido. Para fundir 1 gramo de agua. Por cada gramo de agua que fundamos o que pasamos de la fase sólida a la líquida, fusión pues, por cada gramo de agua vamos a tener que suministrar 79.7 calorías. Entonces, ¿qué pasa en el deshielo en los polos? El deshielo en los polos, tanto en el norte como en el sur, no es por obra de Dios o de la Santísima Trinidad. No ocurre ese deshielo por obra de estos dos seres, ¿cómo se llama? Supremos. No, sino porque algo está transfiriendo calor o está suministrando calor para que ocurra ese deshielo, para que nuestra masa continental hielo, agua sólida, pueda tener 79.7 calorías suministradas por cada gramo. Y entonces el agua pueda pasar a la fase líquida, que es lo que está pasando, ¿no? Por un calentamiento global, por un sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre, provocada por el gran parque vehicular de la Ciudad de México, por ejemplo, de Nueva York o de estas grandes metrópolis que tienen grandes zonas industriales que emiten grandes cantidades de calor
y entonces esta gran cantidad de calor está generando aumento, bueno, está generando en principio un calor de fusión que está generando el deshielo de la masa continental sólida en los polos y el aumento de agua en los océanos, ¿no? Eso está pasando, no es por obra de ¿cómo se llama? De San Francisco de Asís, no. Hay una cantidad de calor que se está suministrando, que se llama calor de fusión. Y vean, para nuestros 50 gramos, nuestro pequeño trozo de hielo, ¿cuánto tenemos que suministrar? 3.985 calorías. Esta es una cantidad muy grande comparada con la anterior. ¿Se acuerdan de la anterior, que fue de 125 calorías? Aquí la voy a poner. ¿Se acuerdan? 125 calorías contra 3.000. Contra 3.985 calorías. A pesar de que es la misma masa, que son 50 gramos, y a pesar de que no hay cambio de temperatura, estamos adicionando más calor porque es un calor latente de fusión. Bueno, y este calor no Profe, es disculpa, porque cambia. que lo interrumpa, perdón. es que ya tenemos otra clase. Sí, pues ya, sí, ese era mi temor, que nada más fuera de 3 a 4 hoy, ¿verdad? De 2 a 3, ¿verdad? De 2 a Sí, 3, creo que sí es. Sí, siento mucho haberme retrasado, chicos. Mi temor era ese y mi esperanza era que tuviéramos 2 horas, pero bueno, ya no pude checar la hora, venía yo manejando. Entonces, ¿cómo se llama? Pero bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Por el momento, de mi parte, no. No, profe, todo está bien. Por ahora No, profe. Profe, También todo claro, profe. Voy a pasar un escaneado así rápido antes de salirme ya. Jeff, Cobos, dígame, ¿preguntas, profe. Abril? No, todo bien, profe. de mi ¿Alguna parte. duda? Abril Santos, Zuleima, No, profe. todo bien. Bueno, ahorita que salga yo, les mando la presentación completa para que la revise. Miércoles continuamos revisando el ejercicio, ¿ok? Sí, Sí, profe. profe. Y les pido,